Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Si me están escuchando en un día que no sea inicio de semana, bueno, espero que estén teniendo un excelente día. Continuamos con los episodios para cerrar esta quinta temporada de Podcast Agricultura. Así es, ya en diciembre cerramos el quinto año de este podcast con nada más y nada menos que 500 episodios. Estamos ya muy cerca. Este es el episodio 491. ¿Qué pasará después? En el sexto año, ¿habrá cambios? ¿Seguiré? ¿No seguiré? Bueno, es algo que ya les iré comentando. En este episodio, por petición de Mayra Martínez en Spotify o en YouTube, no recuerdo, vamos a hablar sobre las particularidades del cultivo de la papa. Es decir, vamos a dar un recorrido completo por todo el ciclo productivo. Así que pues vamos empezándole porque la información que traigo preparada hoy es bastante. Vamos a comenzar con la etapa número 1, que es la siembra de la papa. Todos sabemos que el cultivo de la papa, por cierto, de nombre científico Solanum tuberosum, comienza pues con la siembra, ¿no? Como todos los cultivos. Este proceso pues requiere una planificación cuidadosa, como en todos los cultivos también, para garantizar pues un crecimiento saludable y una buena cosecha. Hay que empezar con la preparación del terreno. La papa crece mejor en suelos sueltos, que estén bien drenados y que tengan un buen contenido de materia orgánica. Normalmente, suelos arcillosos compactos van a dificultar muchísimo el desarrollo de los tubérculos. El pH del suelo debe estar entre 5,5 a 6,5, es decir, ligeramente ácido. ¿Por qué? Porque este es el pH que le gusta a la papa. Si es demasiado bajo, pues hay que aplicar cal agrícola. Si es demasiado alto, pues hay que aplicar. Entonces, en este caso, otra enmienda. Eso sí, se recomienda pues una labranza profunda para airear el suelo, eliminar malezas y mejorar la capacidad de retención del agua. Después viene la selección del material de siembra. Siempre es preferible utilizar papa semilla certificada, que son tubérculos sanos y libres de enfermedades, porque esto garantiza una mayor productividad. Los tubérculos deben de tener un tamaño uniforme, de preferencia entre 28 a 45 milímetros de diámetro, y antes de sembrar normalmente hay que dejar brotar las semillas, que es lo que se le llama una pregerminación, para asegurar un crecimiento más rápido. También es común aplicar pues una serie de fungicidas o insecticidas para proteger a los tubérculos. La papa se adapta a diferentes climas, pero su desarrollo es más óptimo en temperaturas entre 15 a 20 grados Celsius. Entonces, normalmente la siembra siempre se programa para evitar heladas durante la germinación. En climas templados se suele sembrar entonces durante las temporadas de primavera u otoño, dependiendo del ciclo del cultivo, y normalmente se siembran en surcos con una separación de 60 a 75 centímetros entre ellos, lo que facilita el aporque para, en este caso, pues hacerle frente a las malezas. Además, la distancia entre semillas dentro de un surco suele ser entre 20 a 30 centímetros de distancia para que pues se pueda tener un buen espacio para el desarrollo de los tubérculos. Y la profundidad a la cual se siembra la papa normalmente es entre 10 y 15 centímetros de profundidad. La fertilización inicial pues debe basarse, como siempre digo, en un análisis previo del suelo. Obviamente aquí pues estamos hablando de nutrientes clave, nitrógeno, fósforo, potasio. En el caso del potasio pues es más esencial para el tamaño y la calidad de los tubérculos. Es el elemento de la calidad, como bien sabemos. Entonces se ocupa en un inicio en menor cantidad, pero pues el nitrógeno y el fósforo, que sabemos que es para el desarrollo vegetal y el desarrollo radicular, pues son esenciales. No hay que olvidar obviamente los macronutrientes secundarios, calcio, magnesio, azufre y los microelementos. Hay que dar un riego inicial después de la siembra, el cual es clave para activar la germinación. Sin embargo, se debe de evitar el encharcamiento, ya que esto puede causar pudrición en los tubérculos. Ojo aquí. Una recomendación es que la papa debe sembrarse en terrenos que no hayan tenido solanáceas de forma previa, en este caso tomate o berenjena, para prevenir la transmisión de enfermedades del suelo que atacan pues a este conjunto de cultivos. Luego pasemos a la etapa número 2, que es ya el manejo del cultivo como tal. Cuando tenemos la emergencia de las plantas, que suele ocurrir entre 7 y 21 días después de la siembra, 1 a 3 semanas después, dependiendo de la temperatura y la calidad del material de semilla, es importante en ese momento monitorear
el campo para detectar posibles fallos de germinación debido a plagas, a enfermedades, a semillas no viables, y entonces pues realizar el replante necesario para que tengamos una superficie de cultivo homogénea. En el caso del riego, la papa requiere un suministro regular de agua, pero sin exceso. Los excesos siempre nos van a venir mal porque recuerda, tenemos un tubérculo ahí enterrado, entonces se nos puede pudrir. Después tenemos lo que se conoce como la tuberización, que es la formación de las papas, que generalmente comienza entre 30 y 50 días después de la siembra. En este momento, un déficit de agua va a reducir de manera inmediata los rendimientos. ¿Cuáles son los métodos de riego que se utilizan para producir papa? Normalmente se suele utilizar el método de riego por aspersión, que es ideal para mantener un nivel de humedad constante en prácticamente toda la superficie de suelo. Pero también se llega a utilizar, y ya cada vez más se está utilizando obviamente por obvias razones, el riego por goteo. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Además, el riego por goteo nos permite aplicar fertilizantes en el agua de riego, es lo que conocemos como fertirrigación, que aquí básicamente pues haces un combo, un 2x1, estás regando y aparte estás fertilizando, pues eso te lleva a tener una mayor eficiencia en la producción. Y después hay que realizar labores culturales, ¿no? El apor, que ya te lo comenté, consiste en cubrir el tallo de las plantas con tierra para proteger a los tubérculos en formación, evitar sobre todo que se expongan al sol y que se pongan verdes, ¿no? Cuando las papas están en crecimiento y se exponen al sol se ponen verdes, pero también nos sirve, como ya les comenté, para prevenir la competencia con maleza. Cuando se realiza el aporque en el cultivo de la papa, generalmente cuando las plantas alcanzan entre 15 y 20 centímetros de altura, es el momento más adecuado para hacerlo. Puede requerirse un segundo aporque conforme avance el cultivo, pero bueno, eso ya hay que determinarlo viendo cómo se desarrolla el cultivo en campo. En el caso de malezas, se suele utilizar deshierve manual o deshierve mecánico, sobre todo durante las primeras semanas del cultivo, ¿no? Cuando las plantas de papa todavía no forman un dosel, pues obviamente las malezas compiten de forma directa porque el sol penetra en la parte en toda la superficie del suelo y de forma muy rápida las malezas crecen. Ya cuando las plantas forman un dosel y sombrean hacia el suelo, pues ya es más difícil que las malezas se desarrollen. Se pueden utilizar herbicidas selectivos previo a la emergencia de las plantas, aunque siempre hay que seguir aquí las recomendaciones técnicas de nuestro asesor. Y en temas de fertilización, pues la papa tiene altos requerimientos nutricionales, hay que tenerlo en cuenta. Nitrógeno en cantidades moderadas, tampoco podemos meterle mucho, hay que estimular el desarrollo vegetativo obviamente. Fósforo, pues hay que seguir ahí por el tema de las raíces. Potasio para favorecer el engrosamiento y la calidad de los tubérculos, pero pues sobre todo zinc, boro y magnesio en el caso de los micronutrientes son los elementos o los microelementos que más deficiencias se llegan a detectar en ciertos momentos, ¿no? Luego, el tema de las plagas y enfermedades. La papa es altamente susceptible y el monitoreo constante es crucial para detectarlas a tiempo. ¿Cuáles plagas son comunes? Gusano cortador, Agrotis spp. Este se alimenta de tallos jóvenes. Hay que estar ahí muy atentos cuando están los tallos jóvenes porque puede haber agrotis. Está el escarabajo de la papa, que en este caso es Leptinotarsa desenlineata, que ataca hojas y tallos. Los nemátodos son un dolor de cabeza en la papa y pues desafortunadamente no los vemos de forma directa porque afectan las raíces y los tubérculos. Hay que analizar el suelo. En el caso de enfermedades tenemos tizón tardío, Phytophthora infestans, puede devastar el cultivo rápidamente. Se previene con fungicidas sistémicos y también con el manejo del riego. Un exceso de riego, además de riesgo de pudrición de la papa, del tubérculo como tal, pues nos puede generar una aparición de Phytophthora infestans. Luego también está el tizón temprano, Alternaria solani, que si has producido alguna vez tomate, como es mi caso, que me tocó por ahí un año y medio, bueno, pues te sonarán estas plagas, ¿no? Son exactamente, más bien enfermedades, son exactamente enfermedades muy, muy comunes y devastadoras para el tomate, para la berenjena, pues obviamente son solanáceas como la papa, ¿no? Tizón temprano, entonces, Alternaria solani aparece como manchas oscuras en hojas y pues puede llegar también ahí a devastar el cultivo de forma rápida. Por
esta razón, por estas plagas y enfermedades, normalmente se recomienda la rotación de cultivos cuando hablamos de papa para, pues sobre todo, prevenir patógenos, especialmente en el suelo. Ojo, nuevamente, no rotar con otras solanáceas. En algunas situaciones se llega a realizar una poda opcional de hojas o de ramas excesivas para mejorar la ventilación del cultivo, sobre todo cuando tenemos un dosel muy cerrado, aunque esto no es estrictamente necesario. Se suele hacer si las condiciones no son las más adecuadas para el cultivo. Esto me recuerda mucho pues, al tema de la zarzamora, donde me desempeñé durante muchísimos años, donde normalmente en muchas variedades pues, se hacía una poda de hojas y ramas para mejorar la ventilación. Luego vamos a pasar a la última etapa, que es la de cosecha y post cosecha. Cuando nosotros hablamos del momento adecuado para la cosecha, pues esto va a depender de la variedad sembrada. A ver, si nosotros segmentamos en variedades de ciclo corto, vas a tener la cosecha en 90 a 110 días. Si hablamos de variedades de ciclo medio, son 120 a 150 días. O sea, estamos hablando aquí de 4 a 5 meses, ¿no? Y las variedades de ciclo más largo pues se van más allá de 150 días su cosecha. ¿Cuáles son los indicadores de madurez que nos van a mostrar a nosotros en campo? Pues que debemos ya de hacer la cosecha, que hay un amarillamiento y secado de las hojas y tallos, es decir, la parte de arriba del dosel pues comienza a mostrar signos ya de cansancio, de debilitamiento. En el caso del tubérculo, la cáscara firme que no se desprende fácilmente al frotarla, nos indica que ya tenemos un tubérculo bien formado y listo para ser cosechado. Y obviamente en temas de calidad pues hay que revisar tamaño y peso promedio de los tubérculos, ¿no? Normalmente para ciertos mercados pues tienes que tener un tamaño y un peso promedio, tienes que cumplir con esas especificaciones técnicas para poder ingresar a un cierto mercado. ¿Cómo se prepara el cultivo para la cosecha? Normalmente se corta el follaje, o sea, la parte de arriba se va. Aquí nuevamente pues me recuerda mucho a la parte de la zarzamora, donde también en su momento se corta toda la parte de arriba y se queda nada más la raíz. Obviamente ahí se corta en el caso de la zarzamora cuando ya no tienes fruta arriba. En el caso de la papa pues cortas el follaje antes de la cosecha. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, recuerda, está en la raíz. Aproximadamente 10 a 15 días antes de la cosecha se elimina el follaje para facilitar el endurecimiento de la cáscara y prevenir enfermedades durante el almacenamiento. Además, el terreno debe estar lo suficientemente seco para evitar dañar los tubérculos con maquinaria o herramientas. ¿Cómo se cosecha la papa? De forma manual, utilizado en pequeños cultivos o terrenos de difícil acceso, donde pues la maquinaria no puede entrar, pues tienen que entrar las personas, ¿no? Se usan herramientas como azadones, horquillas y otros para extraer los tubérculos con cuidado. En el caso de los terrenos donde sí se tienen los recursos para meter máquinas, pues se requieren cosechadoras que separan los tubérculos del suelo. Esto obviamente se utiliza en grandes extensiones de tierra y en cualquiera de los dos casos siempre hay que evitar los cortes en los tubérculos o los golpes en los tubérculos, ya que estas heridas van a favorecer infecciones y esos frutos se van a tener que desechar. ¿Cómo se clasifican los tubérculos? Normalmente se clasifica la papa por tamaño, grandes, medianos o pequeños. Se desechan todos aquellos que están dañados, deformes o afectados por alguna plaga o enfermedad. Se realiza una limpieza para retirar los restos de suelo que quedan. No se lava la papa de forma excesiva, ya que esa agua excesiva, si no se seca después adecuadamente, pues va a facilitar infecciones durante el almacenamiento. Después se realiza un proceso que se le llama de secado y curado. El secado implica que después de la cosecha se recomienda dejar las papas en un ambiente ventilado por lo menos durante 1 a 2 días para eliminar la humedad superficial en los tubérculos. Y después viene el curado, que el curado es un proceso para endurecer la cáscara y cicatrizar las heridas menores, ¿no? Cuando tú compras una papa, pues normalmente ves que llega a tener alguna que otra cicatriz, pues eso fue una herida menor, posiblemente durante la cosecha, y el curado, pues es justamente un proceso para evitar que esa herida se vaya a infectar y pues ya no vaya a servir ese producto, ¿no?
¿Qué es el curado? Bueno, se almacenan los tubérculos durante 7 a 10 días a una temperatura de entre 10 y 15 grados Celsius y una alta humedad relativa que es de 85 a 95%. Y con esto pues se va a tener justamente este endurecimiento de la cáscara y esta cicatrización de heridas menores. Por último, ¿cómo se almacena? La temperatura de almacenamiento de la papa tiene que estar entre 4 y 10 grados Celsius. En temperaturas más altas los tubérculos pueden brotar y si brotan pues ya no sirven para consumo, o sea ya no sirven de forma comercial. Y en temperaturas más bajas pues la papa se va a dañar. La humedad debe estar entre 85 a 90%, en este caso humedad relativa, para evitar la deshidratación de los tubérculos y deben de estar, ojo, en completa oscuridad. Si no están las papas almacenadas en completa oscuridad, entonces las papas se ponen color verde y desarrollan un compuesto que se llama solanina. Este compuesto es tóxico para los humanos y animales, entonces obviamente ya una papa verde no se puede consumir, nadie debería consumir una papa color verde porque es bastante arriesgado. Y por último, en el tema de condiciones de almacenamiento, pues hay que garantizar una buena circulación del aire porque una correcta ventilación ayuda a evitar la acumulación de humedad y el crecimiento de hongos. Y en el caso de la comercialización, mucha de la producción mundial de papa se destina a consumo en fresco, pero la realidad es que detrás de la papa hay una gran industrialización. ¿Por qué? Porque con este producto pues se pueden elaborar un montón de alimentos procesados como son las papas fritas, como son los purés y obviamente pues esto también ayuda a que haya salida para toda esta producción que te comento. Hasta aquí un recorrido general, una visión global de lo que implica la producción de papa. Me extendí un poco más de lo que me hubiera gustado, pero creo que el tema lo ameritaba. Muchas gracias por estar ahí, a todos ustedes les mando un fuerte saludo, espero que pues ya estén preparando las vacaciones de fin de año, espero que ya estén cerrando sus proyectos, sus presupuestos para el siguiente año, que se encuentren muy bien, hasta luego.